¿Qué ocurre cuando un vecino amable, tranquilo y siempre dispuesto a ayudar esconde algo que ningún detective estaba preparado para encontrar? Milwaukee, años 80, una ciudad entera durmió junto a un monstruo durante más de una década. Estados Unidos, década de los 70 y 80. El país atraviesa una transformación profunda. La crisis económica golpea el medio oeste industrial. Milwaukee, antes potencia manufacturera, ve cerrarse fábricas y crecer la marginalidad. Los barrios se fracturan. La policía recorta recursos. La confianza en las instituciones se desmorona tras Vietnam y Watergate. En este contexto, los asesinos en serie se multiplican. Ted Bundy, John Wayne Gacy, el asesino del Zodíaco. La prensa los convierte en antihéroes oscuros. El FBI apenas comienza a desarrollar perfiles criminales. No existe coordinación entre estados. No hay bases de datos centralizadas. Un depredador puede moverse libremente si es cuidadoso. Y si elige bien a sus víctimas. Dahmer lo haría. Se enfocó en hombres jóvenes, muchos de ellos afroamericanos o asiáticos, inmigrantes, homosexuales. Personas que las autoridades no buscaban con urgencia. Personas cuyos familiares no tenían voz. En los 80, la epidemia de SIDA estalla. La comunidad gay es estigmatizada, criminalizada, ignorada. La crisis del crack devasta los barrios pobres. En este caldo de cultivo de abandono institucional y prejuicio social, Jeffrey Dahmer encontró su territorio de caza. Un hombre blanco, discreto, educado. Invisible. Peligrosamente invisible. Jeffrey Lionel Dahmer nació en 1960 en Milwaukee. Su infancia fue aparentemente normal. Clase media. Padres profesionales. Pero algo se gestaba en su interior. Desde niño mostró fascinación por los animales muertos. Diseccionaba ranas, perros atropellados. Guardaba huesos en frascos de formol. Sus padres se divorciaron cuando él era adolescente. El abandono emocional fue brutal. Comenzó a beber. A los 18 años, cometió su primer asesinato. Fue en 1978, recién graduado del instituto. Invitó a un autoestopista, Steven X, a su casa. Bebieron. Hablaron. Cuando X quiso irse, Dahmer lo golpeó con una pesa hasta matarlo. Descuartizó el cuerpo. Lo enterró en el jardín. Nadie lo buscó. Nadie sospechó. Ese fue su aprendizaje. Podía hacerlo. Y salir impune. Pasaron 9 años hasta el siguiente asesinato. 9 años en los que Dahmer intentó controlar sus impulsos. Se alistó en el ejército. Lo expulsaron por alcoholismo. Trabajó en una fábrica de chocolate. Vivió con su abuela. Frecuentaba bares gay. Allí conocía a sus víctimas. Las atraía con dinero, alcohol, promesas de sexo o simplemente de compañía. Las llevaba a su casa. Y entonces, el ritual comenzaba. Primero las drogaba. Después las estrangulaba. Finalmente, las descuartizaba. Fotografiaba cada fase. Guardaba partes del cuerpo. Cráneos. Genitales. Incluso intentó crear zombis vivientes, inyectando ácido en los cerebros de algunas víctimas aún vivas. Quería compañía. Control absoluto. Posesión eterna. Su apartamento se convirtió en un mausoleo privado. Y Milwaukee, en su terreno de caza. Entre 1987 y 1991, Jeffrey Dahmer asesinó al menos a 16 hombres. Cada crimen fue más atroz que el anterior. No mataba por rabia. No por venganza. Mataba por soledad. Por un deseo enfermizo de poseer a otro ser humano completamente. Stephen Tuomi. James Dostator. Richard Guerrero. Anthony Sears. Nombres que el mundo ignoró hasta que fue demasiado tarde. Dahmer los descuartizaba con precisión quirúrgica. Hervía las cabezas para quedarse con los cráneos. Pintaba algunos. Los colocaba en estanterías. Guardaba corazones en el congelador. Disolvía torsos en ácido muriático. El olor en su edificio era nauseabundo.
Los vecinos se quejaban. Él decía que su nevera se había estropeado. Que la carne se había podrido. ¿Y lo creían? Porque Dahmer era educado. Tranquilo. Blanco. Confiable. En mayo de 1991, un adolescente laosiano de 14 años, Conrad Sintasompone, escapó del apartamento de Dahmer, desnudo, sangrando, drogado. 3 mujeres afroamericanas llamaron a la policía. Los agentes llegaron. Dahmer les dijo que era su novio, que habían tenido una discusión de pareja. Los policías le creyeron. Le devolvieron al chico. Ignoraron a las mujeres que suplicaban que no lo hicieran. Minutos después de que la policía se marchara, Dahmer estranguló a Conrad y lo descuartizó. Ese episodio resume la negligencia institucional. El racismo. La homofobia. Las autoridades no querían ver. Y Dahmer lo sabía. Su técnica de caza era simple pero eficaz. Frecuentaba bares, baños públicos, centros comerciales. Ofrecía dinero por posar para fotografías. Llevaba a sus víctimas a casa. Las drogaba con somníferos mezclados en alcohol. Las estrangulaba mientras perdían la consciencia. Después venía el ritual. La necrofilia. El desmembramiento. La conservación. Dahmer no solo mataba. Coleccionaba. Documentaba. Creaba un universo macabro donde él era Dios. Donde los muertos nunca lo abandonaban. Donde la soledad no existía porque los cadáveres siempre estaban allí, obedientes, silenciosos, suyos para siempre. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards logró escapar. Dahmer lo había esposado, amenazado con un cuchillo. Edwards corrió hasta la calle y detuvo un coche patrulla. Los agentes lo acompañaron de vuelta al apartamento. Dahmer intentó mantener la calma. Pero cuando abrieron el frigorífico, todo terminó. La pesadilla salió a la luz. El juicio fue un espectáculo mediático. Dahmer se declaró culpable pero demente. Los psiquiatras debatieron. Finalmente fue declarado cuerdo y condenado a 15 cadenas perpetuas. En prisión, se convirtió al cristianismo. Decía arrepentirse. Algunos le creían. Otros lo veían como una última manipulación. El 28 de noviembre de 1994, un compañero de prisión, Christopher Scarver, lo golpeó hasta matarlo con una barra de metal. Dahmer tenía 34 años. Su muerte fue celebrada por muchos. Para las familias de las víctimas, no hubo justicia real. Solo un vacío que nunca se llenaría. El caso Dahmer expuso las fracturas del sistema. La policía fue investigada por negligencia. 2 agentes fueron despedidos y luego reincorporados. Milwaukee tuvo que enfrentarse a su racismo estructural. A su indiferencia hacia las minorías. El apartamento de Dahmer fue demolido. Sus pertenencias, destruidas. Pero su nombre permanece. Un símbolo oscuro de lo que la sociedad permite cuando mira hacia otro lado. Jeffrey Dahmer no era un monstruo sobrenatural. Era un hombre. Un hombre enfermo, sí. Pero también un producto de un sistema que falló una y otra vez. Que ignoró las señales. Que desestimó a las víctimas porque no encajaban en el perfil de los que merecen ser buscados. Su historia no es solo la de un asesino. Es la historia de una sociedad que permitió que 17 vidas se perdieran porque no quiso ver. Porque prefirió la comodidad de la negación. ¿Cuántos Jeffrey Dahmer existen hoy, ocultos tras la normalidad, esperando que nadie mire demasiado de cerca? Si este relato te ha impactado, si crees que estas historias deben contarse para no repetirse, suscríbete. Cada semana exploramos los rincones más oscuros de la historia. Porque solo conociendo el horror podemos evitar que vuelva a suceder.